Vamos a hablar ahora de una enfermedad a la que muchos temen, es el Alzheimer, por lo que sufre sobre todo el entorno, ¿no?, de la persona que se enferma. Estamos con el doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, director del Instituto Neurológico de Buenos Aires. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Paula. Un placer. Y es un poco así, ¿no? Da la sensación que sufren más los seres queridos que el propio enfermo del Alzheimer. Bueno, sí, claro, esto es algo que compromete todo el grupo familiar. Además, fíjate vos que no solamente viene a la consulta el paciente y acompañado por la familia en gran parte de los casos, porque lo sospecha la familia o porque lo sospecha el paciente, sino que muchas veces viene un paciente sano y te dice, mi mamá, mi papá o tengo tal o cual familiar tuvo Alzheimer o tuvo una demencia que es un deterioro cognitivo y yo quiero saber si a mí me puede pasar. Así que la gente viene también por prevención. ¿Y qué respondemos ahí? ¿Tiene algo de hereditario? Bueno, claro, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa neurológica, donde vos lo que perdés son las neuronas, los circuitos, las conexiones, lo que sería el hardware. Vos vas perdiendo un pedacito de hardware cada día con el contenido del software adentro, o sea, con datos. Por eso es que lo primero que en general se compromete es la memoria, pero después se empiezan a comprometer otro tipo de actividades que tienen que ver con nuestras funciones superiores. La memoria y de diferentes tipos, pero después se te puede comprometer la inteligencia ejecutiva, que es la capacidad de organizarte. Y finalmente cosas que uno las tiene tan grabadas porque uno dice, bueno, sí, andar en bicicleta también aprendí, lo tengo muy grabado a eso, y sin embargo eso aparentemente no se olvida. Bueno, sí se puede olvidar también, todo depende. Esa inteligencia o memoria se llama procedural. El tema en concreto es que como se compromete a partir de los 60, 65 años, cerca del 10% de la población, vos pensás que los 85, es altísimo ese el porcentaje. 50% tienen trastornos concretos de memoria, y todos hablamos de la demencia, que es el deterioro cognitivo, pero como Alzheimer es la primera causa de, o sea, a ver, de cada 4 pacientes que tienen demencia, 3 tienen demencia por la enfermedad de Alzheimer. Por eso es que es casi sinónimo. Claro. Vos me comentás, ¿vamos a hablar de Alzheimer? Y yo te digo, sí. Y yo ya estoy pensando en aclarar la diferencia que tiene con la palabra demencia. Claro. Porque es casi un sinónimo. Lo que pasa es que uno puede tener muchos infartos cerebrales y tener también una demencia, o uno puede haber tenido una meningitis por tuberculosis que te genera un daño y tenés una demencia por eso, pero son menos casos, poquitos, la mayoría es por Alzheimer. Ahora, ¿Y hay diferencias entre el Alzheimer? Son sutiles, digo, las diferencias entre el Alzheimer y otro tipo de demencia. Las demencias, según cuál es la causa, tienen diferentes perfiles. ¿Cómo se estudia un paciente con demencia? Uno atiende a la historia clínica, habla con la familia, con el paciente a ver qué pasó. Tenemos una imagen, una resonancia magnética, hacemos un electroencefalograma y hacemos el test. En la evaluación neurocognitiva vemos una memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, la capacidad de organizarse, que es la inteligencia ejecutiva, etc. Según el tipo de compromiso que vos encontrás en la evaluación neurocognitiva, ya uno sabe qué tipo de demencia puede ser la que tiene el paciente. Y obviamente que hay alternativas para poder mejorar la calidad de vida de ese paciente y ayudarlo en la memoria o en los otros problemas cognitivos que tiene. Pero todavía no tenemos una medicación de base que sea selectiva y teledirigida contra el problema de la enfermedad de Alzheimer. A ver, no se cura entonces el Alzheimer. El Alzheimer no tiene tratamiento para curarse. La enfermedad de Alzheimer en síntesis tiene que ver con una falla de las neuronas o del metabolismo, digamos, del tejido cerebral, donde se te va depositando una sustancia que se llama beta-amiloide y cuando llega a determinada cantidad resulta ser tóxica para las neuronas. Y dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, no sabemos. Hay una proteína muy útil para que se conecten las neuronas entre sí. Como todo en el cuerpo, las proteínas se van recambiando. Se gasta y ponemos una nueva, se gasta y ponemos una nueva. Bueno, hay un instante en el cual la proteína que veníamos desechando para poder poner en su lugar una nueva, en lugar de degradarse de manera soluble e irse, se empieza a degradar de manera insoluble y se acumula. Hay un problema bioquímico ahí, que no lo tenemos claro.
Bueno, entonces no se cura y tampoco hoy por hoy hay un tratamiento que te compense lo que le está pasando a las neuronas. Sí te mejora un poco la calidad de vida, pero es parcial. Es parcial porque lo que nosotros hacemos es estimular a las neuronas que están para que reemplacen a las que no están. Ajá. Hay productos que estimulan circuitos que usan un neurotransmisor que se llama acetilcolina, fármacos que estimulan otros circuitos que usan glutamato, pero no tenemos la clave, la llave. Sí te cuento que hay un montón de trabajos de investigación, pero muchos, y en algún momento esto se va a descubrir. Entonces, tu pregunta, la que quedó flotando, va a tener mucho valor. Vos me decís, ¿hay una base genética? Mira, yo un paciente que tiene la enfermedad de Alzheimer lo puedo diagnosticar con certeza haciendo un estudio donde veo si tiene el beta amiloide o no lo tiene. De diferentes maneras, no importa ahora. Y también tengo la opción de ver cómo es su genética. Ajá. Pero uno dice, ¿y vale la pena todo ese esfuerzo al día de hoy? Bueno, si el paciente lo pide, sí, pero va a valer mucho la pena cuando ese diagnóstico tenga del otro lado el medicamento adecuado para poder evitar o frenar la enfermedad. Hoy por hoy, ¿se puede prevenir de alguna manera? Siempre un cerebro sano tolera mucho mejor este tipo de cuadro. Ajá. O sea, si vos tenés tu parte circulatoria cerebral, si vos tenés todos los factores de riesgo vascular en orden, lo vas a tolerar mucho mejor. No ser hipertenso, no ser fumador, tener actividad física, el colesterol bajo, la glucemia normal, etcétera, todo lo que hablamos siempre, de lo que hablamos siempre los médicos. Eso es muy importante, tener un cerebro sano, es fundamental eso. Y después la estimulación, o sea, a ver, vos tenés que tener rutina de actividades. No es lo mismo una persona de edad que viene al consultorio y tiene actividad física, actividad intelectual, actividad social, que está motivada por hacer cosas. No importa el hobby o la actividad que le guste, lo que importa es que está motivada. ¿Por qué? Porque va a escuchar música o porque va a hacer alguna tarea en un taller y tiene su grupo, digamos, con el cual comparte. Entonces, las personas motivadas tienen mucha mejor calidad de vida. Así que el cuidado de lo vascular, el tener una buena dieta, el tener un buen sueño y la rutina de actividades te protege mucho. Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Como siempre remarcamos en distintas enfermedades, la importancia de cuidarse, de estar sanos, motivados. Y bueno, tenemos esperanza hacia el futuro. Que se va a resolver, ya que se va a resolver como tantas otras cosas. La ciencia y se pueda resolver. Doc, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por haber estado acá.